Continuamos con el estudio de la palabra del Señor. Vamos a ir entonces al capítulo 11. Vamos a leer los últimos versículos para conectarlos con el capítulo 12, ¿ya? Porque hoy día ya entramos en el capítulo 12 de Génesis y como hemos estado viendo, la genealogía tan importante, ¿no? Las generaciones tras generaciones, genealogías tras genealogías, todas con el fin de llevarnos en una línea hasta este hombre en primera instancia, ¿no? El primer hombre fue Adán, Set, hasta Noé, y ahora de Noé hasta este hombre que hoy día comenzaremos a estudiar su vida, que es Abraham, ¿ya? Así que leemos Génesis capítulo 11, versículos 29 adelante, ¿ya? Y vamos a seguir hasta el capítulo 12 hacia adelante, perdón, el 28 adelante. Dice, y murió Arán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto,
Los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Bien, hemos leído todo el capítulo 12 para poder tener la idea concreta, ¿no? Y general de lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Si nos dimos cuenta en lo que acabamos de leer, la descendencia, ¿no? De Taré es la que incluye a Abraham, ¿ya? Los versículos que leímos del capítulo 11 muestran su descendencia, ¿no? El versículo 27 dice, estas son las generaciones de Taré. Vimos la última vez que estuvimos juntos cómo va enfocándose en, ¿cierto? En cada, de una forma mucho más específica, hasta llegar al punto en que se quiere llegar. Y este caso es Abraham, ¿ya? Y aquí saltan cosas re importantes. Sale, por ejemplo, una ciudad llamada Harán. También sale otra ciudad, Ur. Ur llamada Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era del sector de Babilonia, de esos lugares, ¿ya? Para entender un poquito. Son las dos situaciones que se dan aquí, dos ciudades, Harán y Ur. Entonces, lo que nosotros acabamos de ver es que se toma, el escritor, guiado por el Espíritu Santo, nos cuenta la historia de cómo Taré sale con Abraham, ¿sí? Con Sarai y también con Lot, ¿cierto? Que era, en este caso, su nieto, ¿cierto? Y sobrino de Abraham, estoy hablando de Taré, ¿ya? Y salen ya de Ur de los caldeos. Eso sale, lo leímos en el versículo 31 del capítulo 11. Tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sara y su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Vinieron hasta Arán y allí se quedaron, en Arán. Ahora, de la mano de esto, en el versículo 5 del capítulo 12, vamos conectando estos versículos, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, ¿sí? Entonces se menciona Ur, se menciona Harán y se menciona Canaán. ¿Sí? Son tres situaciones, ¿ya? ¿De dónde sale, según el capítulo 12, Abraham sin su papá? Desde Harán, ¿no? Y sale con Lot, ¿ya? Ahora, ¿desde dónde sale Abraham con su sobrino Lot, pero también con su papá? Es de Ur de los Caldeos. O sea, la ciudad de origen de Abraham es Ur. Era una ciudad pagana, una ciudad ya en ese tiempo, hermanos, el ser humano se había desviado del conocimiento de Dios nuevamente, ya de una forma muy fuerte. Se recuerdan que vimos como en el capítulo 10 nos mencionan a Nimrod, ¿no? Una de las cosas
que produce este tema de las ciudades, ¿no? En contra de lo que Dios quería, que el ser humano se extendiera por toda la faz de la tierra, una de las consecuencias que tenía el mantener la ciudad, mantenerse juntos en una ciudad, una de esas consecuencias, hermano, era el tema de que se formaba cierta unidad. Como había un gobierno, ya ese gobierno tendía a dominar en todos los aspectos de la vida social. Y dentro del aspecto de la vida social está la religión, ¿ya? Hoy en día nosotros, en nuestra sociedad occidental, tenemos esta perspectiva del Estado, ¿sí? Separado de la iglesia, ¿ya? Ahora, nosotros como cristianos, creyentes de la palabra de Dios, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Política, ¿ya? Y fe no deberían mezclarse. Eh, pero esta mentalidad de Estado separado de la religión, sí, separado en el caso occidental, y digo de la sociedad occidental, ¿por qué, hermanos? Porque nuestra sociedad occidental es de raíz judío-cristiana, ¿no? Miren, por más que queramos ignorar a Dios en nuestra sociedad, en nuestras ciudades occidentales, entiéndase ciudades occidentales como Europa, ¿sí? Y América. Estas ciudades, las ciudades que están dentro de estos dos grandes continentes, o importantes continentes, dentro de los cuales estamos nosotros en nuestra sociedad, se les llama de forma generalizada cultura occidental. Y la cultura occidental viene de una raíz cristiana, ¿ya? Eh, los derechos sociales que logra tener esta sociedad occidental provienen de las enseñanzas bíblicas, ¿sí? Eh, Ahora, yo con esto no estoy diciendo que la historia de la sociedad occidental sea cristiana. De forma generalizada podríamos decir que sí, pero de forma práctica no fue así y no lo sigue siendo. Doy un ejemplo. Los que fundaron una de las naciones más importantes de hoy día, que es Estados Unidos, ya nos caigan bien o no nos caigan bien los gringos, como se les dice, aparte de eso, es una realidad. Es una nación de las más importantes, las más poderosas, ¿no? ¿Cómo nace Estados Unidos? En su historia está clarísimo, ¿cierto? La influencia de cristianos, ¿sí? Protestantes, ¿sí? Fueron la mayoría de sus padres, aunque muchos hoy en día dicen que, no sé, George Washington, que fue uno de los fundadores, se le conoce como uno de los padres de la nación, ¿no? Era masón y hoy día se mete la masonería en todas partes, ¿ya? Aparte de eso, no se puede negar la influencia cristiana, ¿sí? La influencia de la Biblia. Ahora, siempre se ha usado a Estados Unidos como diciendo, bueno, fue un país que se basó en la Biblia y por eso prosperó. Eso, hermano, es un poco relativo, para ser sinceros, ¿ya? Si somos un poquito objetivos, la verdad es que, hermanos, se dice que por allá, por la mitad del siglo pasado, el siglo XX, ¿no? Fue la primera vez que se suprimió la lectura de la Biblia en los colegios, allá en Estados Unidos, y se dice que ahí vino la decadencia de Estados Unidos. Pero la verdad es que antes de que se suprimiera la escritura, Estados Unidos tuvo lapsos de historia terribles, con toda la, entre comillas, la influencia aparentemente cristiana que tenía, como por ejemplo la esclavitud, ¿sí? Eso es una mancha en la historia de Estados Unidos, ¿sí? La nación se dividió en su famosa guerra de secesión, ¿ya? Entre los del norte y los del sur. Conozcamos la historia o hayamos visto alguna película, alguna serie, ¿no? Conocemos esa parte de la historia norteamericana, perdón, estadounidense. Corrijo, porque los mexicanos también son norteamericanos y los canadienses también son norteamericanos, ¿ya? Los estadounidenses. Eh, Fue terrible, hermano, matándose, entre comillas, entre hermanos, ¿no? Por un tema que era, sí, habían otros temas políticos, económicos, pero la esencia era la esclavitud, ¿sí? De la gente de raza negra. Hermanos, cosas como esas
¿sí? Fueron terribles. En el año, antes de que se suprimiera la lectura de la Biblia, por allá a mitad del siglo XX, antes de eso igual existían movimientos racistas tremendos, como por ejemplo el famoso Ku Klux Klan, ¿no? ¿Se recuerdan a esos que se vestían de blanco, parecía que de esas tenías de bautismo, que usábamos nosotros, tenías blancas, ¿cierto? Y una capucha, encapuchados con un gorro, ¿no? Blanco, y perseguían a la gente negra, los mataban, les quemaban sus casas, ¿no? Una cosa atroz. Entonces, la historia de Estados Unidos no es tan así como, wow, cristiana que digamos, ¿no? La esclavitud, la esclavitud, especialmente en los condados del sur, ya eran protestantes, los que ejercían la esclavitud, los que defendieron la esclavitud pertenecían a grandes iglesias protestantes, ¿sí? Y encontraron un apoyo para la esclavitud en la Biblia. Así que no es tan así maravillosa, tan maravilloso el tema, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que reconocer es que sí hubo influencia bíblica y cristiana al comienzo de la nación. Y sin embargo, hermanos, con el tiempo se demostró lo que se demuestra en toda la historia humana. Una cosa es tener algunos preceptos, algunos estatutos, hasta una constitución basada en la Biblia, y otra cosa es que la gente viva en el temor de Dios. Y eso es otra historia, ¿ya? El caso de nosotros los latinos, como se nos llama, ¿no? Fue la influencia, entre comillas, cristiana católica, ¿ya? Que fue España la que vino y conquistó la mayor parte, ¿no? De Sudamérica, de Centroamérica. También de título cristiano. Así que también está ahí la influencia, si no total, para nada creo que fue total, pero sí en parte cristiana, entre comillas. ¿Por qué me estoy dedicando estoy terminando en demorarme mucho en este tema, hermano? Porque quiero que entendamos esta perspectiva de lo que es la cultura occidental. La cultura occidental se supone que de una u otra manera ha tenido raíces cristianas, entre comillas, ¿ya? Nacemos en una cultura, entre comillas, cristiana, ¿o no es así? Sí, sí, porque aún los que nacimos, entre comillas, católicos, de alguna u otra manera se nos enseñó que había un solo Dios, se nos enseñó de Jesús, ¿sí? Se nos enseñó de los apóstoles, crecimos celebrando festividades como la Navidad, como la Semana Santa, ¿cierto que es así o no? Y aparte de eso, la cantidad de los santos, ¿no? Cada día hay un santo, y así nos aprendimos los nombres de la mayoría de los 12 apóstoles, ¿no? O sea, sea como sea, hay influencia, hay rastros. La cultura occidental está, sí, rociada por algunos aspectos bíblicos y cristianos. Ahora, imagínense que hoy en día la cultura occidental quiere desconocer esto. ¿Por qué? Porque no les conviene, ¿sí? Se desconoce este librito, la Biblia. La misma cultura occidental que les dio las bases para que muchos científicos, muchos intelectuales pudieran tener libertad de pensamiento, que gracias a los preceptos bíblicos de libertad del ser humano, se transformaron en los grandes opositores de la Biblia. Y esto hoy día se está viendo de una forma tremendamente fuerte, especialmente en Europa. Creo que algunos estudios atrás yo les comenté sobre este famoso ateo inglés, ¿ya? Dawkins, salía en una entrevista donde él estaba atemorizado por cómo veía el avance del islamismo en las ciudades inglesas. Y él reconocía abiertamente y se autodenominó como cristiano cultural. Ese es un término que se está ocupando mucho hoy en día, cristianismo cultural.
No es al primero que lo escucho. Hay otras personas, especialmente algunos españoles, que se autodenominan así. ¿Qué significa que sean cristianos culturales? No necesariamente creen en Jesús, no creen en su divinidad, no creen en la Biblia como norma para la vida, sino que sencillamente nacieron y crecieron en una cultura dominada por el cristianismo como religión, llámese protestantismo o catolicismo. Y resulta que hoy día está entrando otra religión, que es el Islam, muy diferente al cristianismo en hartos aspectos, especialmente en el tema de de las libertades sociales. Ustedes saben que el islamismo no tiene las mismas libertades sociales que tiene el cristianismo, para nada. De hecho, me imagino que han escuchado o han visto reportajes sobre lo que está pasando con el tema del famoso velo que usan las islamitas, ¿cierto? Las musulmanas. Y cómo en Inglaterra se está tratando de legislar para que eso sea, sí, sea no solamente una libertad, sino que de poco a poco vaya imponiéndose. O sea, hermano, en Europa está quedando, y como diríamos chilenamente, la escoba con el tema del islamismo ha entrado de una forma tan sutil que hoy en día los mismos ingleses, los mismos franceses le están teniendo miedo a cómo fueron capaces de dejar entrar, ¿cierto? Al inmigrante, ¿sí? De forma tan libre que hoy día, por ejemplo, en Francia, la cantidad de juventud que existe es impresionante, los musulmanes dentro de la juventud. Y van a ser los que han nacido en Francia y van a ser los que van a votar de aquí en 2, 3, 10 años más. ¿Sí? Así que imagínense el poder transformador que está ocurriendo en estos países europeos de cultura occidental, pero que está siendo invadido por otra religión. Hermano, yo no estoy enfocándome en que esto está bien, está mal. No, el cristianismo bíblico es independiente de estas cosas. Pero sí, los quiero llevar a este punto. Ténganme paciencia, voy para allá. ¿Ya? Que igual creo que sirve que tengamos un poquito esta visión. Entonces, este cristianismo cultural lo están reconociendo muchos. Vuelvo a decir, no son cristianos comprometidos con Jesús. No son como usted y como yo. Sencillamente cristianos por cultura. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que ese cristianismo que tanto se dedicaron a, a denostar, que se dedicaron tanto a criticar, daba, por así decirlo, a la religión cristiana la posibilidad de libertades sociales. No así el Islam. ¿Sí? La famosa ley, ¿cierto? La charia que le llaman, es complicadísima. Pero es su religión, es la religión de ellos. Ahora, ellos no transan, ellos no son musulmanes culturales, ellos son musulmanes y tampoco solo por herencia, por decisión propia. ¿Ya? Y el celo que ellos tienen es algo que les nace del mismo corazón. ¿Sí? Es algo tremendo, que no es la realidad de los cristianos culturales, porque los cristianos culturales son solamente cristianos por cultura, porque se lo heredaron sus papás, porque la sociedad donde crecieron se veía, cierto, vestida de la religión cristiana. Ahora, el cambio que ha ido forjándose a través de los años, hermanos, hasta este punto, muestra cómo en algunos siglos, ¿sí? En algunos cientos de años, la perspectiva del cristianismo ha ido cambiando tremendamente. Hoy día al punto de que cualquiera se llama cristiano. De hecho, los cristianos culturales, por ejemplo, ¿no? No, yo soy cristiano. Pero el punto es que hoy día hay que estar haciendo diferencia. Si a mí me preguntan, ¿tú eres cristiano? Hoy día yo ya no puedo decir sí, en mi caso. Yo tengo que preguntar o responder con una contrapregunta. Y mi contrapregunta es, ¿a qué te refieres con cristiano? Entonces, no sé, ¿crees en Cristo? Claro que creo en Cristo. ¿Crees en Dios? Claro que creo en Dios. Pero sabes que la Biblia me dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Entonces,
No por creer en Cristo soy cristiano. No por creer que Jesús existió soy cristiano. Soy cristiano porque tengo y vivo mi vida en una relación con ese Cristo del cual estamos hablando. En ese sentido, soy cristiano. No soy cristiano ni cultural, ni por tradición, ni por herencia de mis padres. Soy cristiano por decisión voluntaria y ahí tengo la oportunidad de exponer mi experiencia personal de un encuentro con Jesucristo. ¿Ya? Pero eso es lo que ha ocurrido, que hoy día, vuelvo a decir, cualquiera se autodenomina cristiano, pero la Biblia es muy clara en mostrarnos quiénes son realmente los cristianos, los seguidores de Cristo, los que creen en Cristo como Él se ha revelado y le han rendido sus vidas a ese Cristo y de esa manera viven sí, una vida de acuerdo a la voluntad de ese que llamamos Cristo, ¿sí? Jesús. Bien, ¿por qué todo esto de la sociedad cultural y todo esto? De la sociedad, ¿cierto? Del cristianismo cultural y la sociedad occidental. Hermanos, hoy en día dentro de la sociedad occidental se divide lo político con lo religioso. ¿Ya? Lo religioso allá, lo político acá. ¿Sí? Pero esta división es como que los políticos apartan la religión y no quieren que se meta la religión en todas partes. Ahí, en su esquinita, la religión. ¿Sí? Que no es lo que pasa con el islamismo. El islamismo tiene involucrada su religión en todos los aspectos de su vida social. ¿Sí? Y esa es la realidad de este tiempo, volviendo a Génesis. Las ciudades, las organizaciones que tenían las personas aquí, ¿ya? La religión era parte de su vida social, estaban metidos en su esencia. Por eso la religión era importantísima y era parte de lo que la gente experimentaba en el tiempo en que estamos hablando aquí de Abraham en Ur de los Caldeos era así. Ur era una ciudad pagana. Se habían alejado de Dios, tenían sus propios dioses. Vuelvo al tema de Nimrod. Nimrod impuso una nueva religión, una religión contraria a Dios. ¿Sí? Desde acá vienen las grandes religiones oscuras, ya de aquí vienen las grandes religiones politeístas también. En este tiempo ya estaba Egipto con todo su panteón de dioses, China con todas, ¿cierto?, su panteón de dioses, ¿sí? India con todo su panteón de dioses, ¿ya? Así que, hermanos, la situación de la ciudad donde nace Abraham es una ciudad no que honra a Dios, al Dios del cielo, al Dios verdadero. No, Abraham nace en una ciudad absolutamente pagana, ¿ya? No es, no es una, dos generaciones o dos eslabones generacionales después de Noé. Han pasado siglos, ¿ya? Han pasado muchos años y en estos años se ha generado una degeneración, por así llamarlo, de la verdadera religión, ¿sí? De la verdadera fe que tenían en este caso hombres como Noé, ¿sí? Esta es la influencia de las ciudades. En las ciudades todo lo social se mezclaba con la religión y la religión no se enfocaba en el Dios verdadero. Ya en este tiempo las religiones estaban absolutamente desenfocadas del Dios verdadero. Ya habían ignorado hace mucho tiempo, muchos años, el primer, ¿cierto?, mandamiento, que todavía no existía como mandamiento dentro de los 10 mandamientos, ¿no? Estoy hablando del decálogo entregado por Moisés. No tendrás dioses ajenos, ¿ya? El Dios creador hoy día estaba compitiendo, no que Dios compitiera, no quiero que lo entendamos que yo estoy diciendo que Dios esté compitiendo, sino que el concepto del Dios verdadero competía con el concepto de muchos otros dioses. El sol, la luna, las estrellas, ¿sí? Los montes, espíritus, etcétera, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer el Señor aquí con todo esto? Va a comenzar a forjar un pueblo, una nación especial. Ese es el propósito de Dios. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? Fíjense, el Señor no llama a una nación ya establecida, llama a un hombre. Y de este hombre va Dios a forjar su pueblo, su nación. Israel tiene por característica, el Israel de este tiempo, del tiempo que estamos viendo aquí en la Biblia, tiene esa particularidad que nace de un hombre escogido y apartado por el Dios verdadero. Ahora, lo que Dios va a hacer con este hombre es sacarlo primero que nada, no, de ese mar, de ese caldo de cultivo de paganismo. ¿Ya? Y se le va a revelar a Abraham como el Dios verdadero, ¿ya? Como el Dios verdadero. ¿Qué es lo que hace el Señor? Decide sacarlo. ¿De dónde lo saca el Señor? Y aquí está el punto. ¿De dónde saca Dios a Abraham? Lo que nosotros hasta ahora hemos visto es que al parecer el llamado de Dios a Abraham fue en Harán, que lo saca de Harán. Pero en el capítulo 15, versículo 7, dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. En el 12 lo vemos saliendo de Harán, pero en el 15 Dios le dice, te saqué de Ur, de los caldeos. En el capítulo 11 tenemos que Taré, ¿sí? Sale con Abraham, con su esposa y con su sobrino Lot, salen de Ur de los caldeos hasta Harán. Ahora, la pregunta es de dónde Dios llama a Abraham. ¿Ya? Y aquí tenemos inevitablemente que ir al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 7, hermanos, en resumen, es la defensa que hace Esteban, o más bien dicho, la defensa, la exposición que hace Esteban ante los que le estaban criticando, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Esteban? Presenta esta defensa, esta exposición maravillosa, partiendo de la historia de su nación. Esteban era alguien que dominaba muy bien la historia de su nación. Capítulo 7, versículo 2. Y él dijo, varones hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, la región donde estaba Ur de los Caldeos, ¿sí? En Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. ¿Dónde estaban habitando en el tiempo de Esteban? En lo que hoy día, ¿cierto? Conocemos como la famosa tierra, algunos le llaman la tierra palestina, ¿no? O sencillamente, ¿cierto? La tierra o la nación de Israel, que era ex Canaán. ¿Por qué ex Canaán? Porque los israelitas conquistaron la tierra de Canaán por orden de Dios. Era la tierra de la promesa a los israelitas que salieron de Egipto, pero también a los padres de esta nación, desde Abraham hasta Moisés. Era la misma promesa, ¿ya? Canaán. Entonces, ¿qué nos dice Esteban? Guiado por el Espíritu Santo, obviamente, Lucas, el escritor de Hechos, toma este maravilloso discurso de Esteban
Y nos deja clarita la película, ¿no? El llamado que Dios hace a Abraham, primero se lo hace en Ur. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Ya? Eso está ahí en el capítulo 11, que nos dice que Taré, con su hijo Abraham y con su nieto Lot, salieron de Ur de los Caldeos. Pero noten bien, entonces, aquí entendemos lo importante, como siempre en nuestros estudios, le damos este realce, ¿no? Lo importante de tener la perspectiva de toda la Biblia. Gracias a que hoy día nosotros conocemos hechos, tenemos aquí el panorama clarito. Cuando en el capítulo 11 dice que Taré salió con su hijo, con su nieto, salieron de Ur de los Caldeos, salieron, ¿sí?, producto del llamado que Dios le había hecho a Abraham. Dios se le reveló en Ur, ¿sí?, en la tierra de los caldeos, en esa región, ¿sí?, que en el tiempo de Esteban se conocía como Mesopotamia. Ya, para nosotros también es reconocido la Mesopotamia, ¿no? Se nos enseñó en historia y geografía, por ejemplo, tal vez a los más viejitos, no sé si a las nuevas generaciones, pero me acuerdo muy bien de Mesopotamia, ¿no? Las primeras grandes civilizaciones humanas. Y aquí, hermanos, está claro, sale Abraham con su papá, clarito lo dejó Esteban, y con su sobrino Lot. Luego llegan a Harán. Harán queda al norte de la tierra de Canaán. Y ahí se establecen, ¿sí? Pero Dios le había dicho, interesante, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Aquí tenemos lo glorioso de la fe de Abraham, ¿no? Eh, Cómo Dios lo toma en cuenta para que entre en este famoso grupo de hombres de la fe, en Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso está en completo acuerdo con lo que nos informó Esteban. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No que yo te muestro. Dios no le dijo cuál era la tierra en el momento de salir de Ur. Le dijo, sal. ¿Hacia dónde, Señor? Sal. ¿Pero hacia dónde? Norte, sal. Y salió. Salió en fe. No tenía idea dónde iba, pero salió. ¿Sí? Ahora, esta salida de Ur de los Caldeos lleva a Abraham hasta la ciudad de Harán, al norte de Canaán. Y ahí llegan y se establecen por un tiempo. Pero ahí ya teníamos un problema con Abraham. Y hermanos, antes de decir lo que voy a decir, quiero explicarles lo siguiente. La Biblia no es un libro que nos muestre a hombres perfectos. No, no lo hace la palabra de Dios. La Biblia no es una tira de cómics donde se nos muestra un Superman, a un Batman, ya, no sé, a un Spider-Man, que son los superhéroes y poco menos que son perfectos. No, no es así. La palabra de Dios nos muestra a los hombres de fe, a mujeres de fe, con sus defectos. Los muestra primero que nada como hombres y mujeres. Digámoslo de otra manera, como seres humanos, seres humanos. Y la Biblia se encarga de mostrarnos sus errores. La palabra de Dios se encarga de mostrarnos su humanidad clarita. ¿Saben? Somos nosotros los que cometemos el error y los tomamos y los semi-endiosamos. Y eso es muy, muy, pero muy evangélico. Y eso evangélico lo traemos de antes, ¿no? De tender a poner en ciertos pedestales a los hombres y mujeres de la Biblia. Pero no nos damos cuenta que no es la voluntad de Dios y que es un error. ¿Sí? Cuando mis padres todavía no conocían a Jesús, ellos eran de religión católica, y yo crecí, ¿no?
celebrando los días especiales de los santos, ¿ya? Y yo me sentía tan contento porque tenía el nombre de uno de ellos. Y yo me sentía muy contento porque gracias a mi nombre había un día feriado en que yo no iba a la escuela. Y el nombre Pablo me honraba a mí por eso. Yo era famoso. Ah, tenía un día, me decían mis compañeros. Un día feriado más encima. Claro, porque todos tenían su santo. Pero yo tenía un santo, sí, mi nombre era de un santo, con feriado nacional. Tenía esa percepción. También María, la madre de Jesús, ¿no? También con una forma, una mujer absolutamente eh, por sobre cualquier humano, al punto de que se considera, ¿no?, como una intercesora, y así sucesivamente. Pedro, Juan, especialmente los dos apóstoles, ya. Y dentro de ellos, doble bendición para mí, porque ¿cierto? Mi nombre no solamente tenía un día feriado, sino que era el nombre de uno de los más importantes escritores del Nuevo Testamento, ya, el apóstol Pablo, ¿no? Así que, wow, cuando yo supe esas cosas fue fantástico para mí, como niño. Pero, ¿cuál era el error? El error que me enseñaron a ponerlos en un pedestal. Ahora, eso, hermanos, es muy humano. Y nosotros los evangélicos tendemos a lo mismo. Tendemos a hacerlo con nuestros líderes, ¿sí? Y aquí con mucho respeto a nuestro querido Pastor Raúl, hago esta alusión porque es un hombre que no anda buscando ni títulos ni honra, él ama al Señor y es un tremendo ejemplo para todos nosotros los que le conocemos, ¿ya? Pero no es el caso de todos los pastores, ¿no? No es el caso de todos los pastores. Muchos, detrás de ese título, ¿cierto? Se sienten tranquilos por la honra, porque son especiales. ¿Por qué? Porque los feligreses casi los endiosan. Pero no solamente eso, sino que también tendemos a casi endiosar a los héroes, ¿cierto? O a los hombres y las mujeres de la Biblia, cosa que también es un error. Es un error porque la misma palabra de Dios nos muestra a estos hombres con sus falencias. Los muestra como personas que fueron aprendiendo, que no fueron perfectos desde su nacimiento, ni incluso fueron perfectos desde el momento que tuvieron un encuentro con Dios. Fueron aprendiendo, ¿sí? Fueron avanzando. ¿Les suena parecido a alguien eso? ¿Sí? ¿No le recuerda a usted mismo? Nosotros somos del mismo club. Somos personas con errores, pero que vamos avanzando. Que desde que conocimos al Señor vamos en un progreso. ¿Sí? No nacimos en Cristo y fuimos perfectos en nuestra forma de ser. En Cristo, en esa posición, hay perfección. Pero en nuestro vivir del día a día estamos aprendiendo, estamos progresando, estamos avanzando, ¿no? Esa es la idea de los hombres y las mujeres de Dios en la Biblia. Que nos sean un ejemplo en ese sentido, queridos hermanos. Pero nosotros tendemos a ponerlos en un lugar que yo creo que si ellos estuvieran vivos, nos reprenderían por ese sobreénfasis que les damos a ellos. Hace poquito, durante la tarde, escuchaba un programa donde se hacía una entrevista, diferentes personas le hacían preguntas a un reconocido eh, comentarista bíblico, y dentro de eso, obviamente, salió mi tocayo, salió Pablo, ¿no? Y se da una conversación que me complicó mucho, porque empezaron a centrarse en Pablo, a conocer a Pablo, ¿sí? Eh, ¿Qué conocemos? Bueno, y la persona dijo, bueno, cuando nosotros comenzamos a estudiar a Pablo, y se me vino al corazón inmediatamente una sensación tan rara, porque yo no leo la Biblia para conocer a Pablo, pero la gente lo hace. Escriben libros sobre Pablo, escriben tratados sobre Pablo,
Pero, hermanos, con todo respeto, yo sé que muchos dicen, no, es que es importante conocer al personaje para saber cómo él pensaba. Hermanos, yo no necesito conocer al personaje para saber cómo pensaba, porque a mí no me interesa lo que él pensaba. A mí me interesa lo que él dejó escrito. Esto, lo que Pablo dejó escrito en la palabra, eso es inspirado. Todo lo otro no es inspirado por el Espíritu Santo. Pablo no fue especial en el sentido de él como persona, fue especial como un instrumento del Espíritu Santo para dejar registrado sus 13 cartas que nos muestran doctrina y enseñanza del Señor, de su palabra, de su voluntad, de su revelación. Pero lo mismo hace con Juan, y lo mismo hace con Judas, y lo mismo hace con Santiago, o con Jacobo, ¿ya? Lo mismo hace con Pedro, lo mismo hace con Lucas, que nos da el Evangelio y luego Hechos, etcétera, etcétera, ¿no? Dios Espíritu Santo usando a personas. Entonces, comenzamos a ocupar tiempo en conocer a Pablo. Pero, ¿por qué? En vez de preocuparnos de conocer más a Jesús por lo que Pablo nos enseñó. Y el punto aquí es tan importante porque, hermanos, vuelvo a decirlo, yo creo que Pablo estaría espantado de cómo hoy día se le da tanto énfasis a él y no a aquel que era el centro de su vida, Jesucristo. Hermanos, no estoy desconociendo a Pablo como un hombre de Dios. Quiero que eso quede muy claro. Lo que quiero compartir con ustedes es el desenfoque que muchas veces se hace. Vuelvo a decir, escribir todo un libro sobre Pablo, bueno, qué maravilloso. Y de dónde nació y por allá, y comienzan las especulaciones porque no se sabe mucho de él. Y comienzan las especulaciones para acá y logran hacer un libro gordo, ¿ya? Con una buena cantidad de páginas, ¿ya? Pero la idea del Espíritu Santo es que nos enfoquemos en el personaje sobre el cual Pablo se enfocó. ¿Entendemos la idea, hermanos? Espero que sí. Tendemos a idealizar a los hombres, a las mujeres de Dios. Y no es la idea de la palabra del Señor. Sí. Imagínense, él dijo, imítenme a mí, dijo Pablo, ¿no? Pero luego inmediatamente él aclara, como yo imito a Cristo. O sea, en otras palabras, si tú ves que imitar a Cristo está muy lejano, bueno, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. O sea, siempre al final, el punto objetivo siempre de Pablo fue Jesús. Es cosa de leer su maravillosa carta a los filipenses, ¿o no? Todo lo tengo como estiércol, todo lo tengo como pérdida con tal de conocer a Jesús, ¿sí? Por el cual lo he dado todo, lo he perdido todo, ya. Todo lo he entregado con tal de conocerlo a Él. Es, ese es el énfasis, el enfoque que nosotros deberíamos tener con todos los hombres de Dios y todas las mujeres de Dios, ¿ya? Así que, amada iglesia, tengamos mucho cuidado con esto de querer volvernos especialistas en un personaje de la Biblia, porque ese no es el fin de la Biblia. No es el fin de la Biblia. El fin de la Biblia es que nos volvamos especialistas en la persona de Jesucristo. Y hermanos, para eso tenemos que leer toda la Biblia, porque a Jesucristo no solo se le conoce en el en el Nuevo Testamento, tenemos que partir del Nuevo, ¿sí? Tenemos que partir del Nuevo, perdón, del Antiguo para llegar al Nuevo, ¿ya? Así que, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque aquí entra el famoso Abraham. ¿Cómo se le denomina? El padre de la fe, ¿no? De hecho, Pablo lo menciona como el padre de los creyentes, ¿no? Lo leímos claramente, hermanos. Si nosotros volvemos a Hebreos, ustedes se dan cuenta, Abraham, el Espíritu Santo toma el caso de Abraham y, y se preocupa de mencionar su experiencia
más tiempo que con todo el resto. No sé si se han fijado en el capítulo 11 de Hebreos, ¿ya? Si quieren, pueden buscar ahí, Hebreos capítulo 11, ¿no? Abel, un versículo, 4, ¿sí? Hebreos 11, ahí estamos. Hebreos 11, 4, Abel, un solo versículo. Enoc, un solo versículo, 5. Versículo 7, Noé, un solo versículo. Abraham, parte en el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta el 18, donde entra recién su hijo Isaac, ¿sí? Incluyendo el 19. ¿Se dan cuenta la cantidad de versículos que ocupa Hebreos 11 en Abraham? Se ocupa una cantidad impresionante de versículos. Luego, después con Isaac, ¿sí? Apenas un versículo, cortito, Jacob, un versículo, el 27, perdón, el 21, José, un versículo, y luego entra Moisés. Y con Moisés también algunos, varios versículos, ¿ya? Pero no se compara a Abraham. Abraham es el gran personaje en el capítulo 11, si lo vemos por la cantidad de palabras ocupadas en él, la cantidad de versículos ocupados en él, ¿ya? Por lo tanto, Abraham sí que es importante. Pero hermanos, el libro de Hebreos nos deja claro cómo Abraham tuvo su historia de fe. En ningún momento nos quiere decir que porque Abraham salió de Ur de los Caldeos en plena fe, sin saber dónde iba, significa que eso, significa eso que Abraham ya estaba perfecto desde el momento que salió. No, lo que vamos, hermanos, a empezar a estudiar desde hoy día para adelante, no sé cuánto tiempo nos lleve, ¿sí? Es a este personaje llamado Abraham. Pero vamos a darnos cuenta de que no era un hombre perfecto desde el principio. Su vida representa la vida de nosotros también. Nos representa como personas que tenemos que ir creciendo en la fe. ¿Sí? Abraham no fue perfecto en su fe desde el principio. No lo fue. Y de hecho, aquí ya tenemos el primer punto en contra de Abraham. ¿Sí? Por eso dije, voy a explicar el tema de que tendemos a semi-endiosar a los hombres, a ciertos hombres, a ciertas mujeres, a ponerlos en ciertos pedestales que la Biblia no nos quiere que los pongamos ahí. Son ejemplos, por supuesto. Esos son ejemplos a seguir. Y sus vidas nos enseñan, ¿ya? Son respaldo para nosotros en nuestra propia vida cristiana, pero no son personas que nosotros idealizamos como perfectos desde que comenzó su carrera hasta el final, porque no es así. Y la vida de Abraham no es así. La vida de Abraham comienza, sí, con un tremendo paso de fe, pero también con un tremendo problema de desobediencia. Dios le dijo en Ur, sal de tu tierra y de tu parentela. El llamado de Dios a Abraham era doble, tenía dos lados, ¿sí? Un lado era salir de la tierra y lo cumplió al pie de la letra. De hecho, maravillosamente, porque salió sin saber dónde iba. Eso lo leímos en Hebreos, sin saber dónde iba. Salió. Qué fe más maravillosa. Pero el otro lado de la moneda era, y también sal de tu parentela. Esa orden implicaba la idea de que tenía que salir solo con su esposa, sus criados y sus cosas que él podía tener. Sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin sobrinos, sin nietos, lo que hubiera. Pero nietos sí, pero todavía no existían. Sobrinos, nada de eso. Tenía que salir de la parentela. Y parentela implicaba a papá y a sobrino. ¿Sí? Implicaba decirle chao a Taré y chao a Lot. Pero lo que nosotros acabamos de ver, ¿cierto? Al sincronizar Génesis 11, Génesis 12, Génesis 15 que lo leímos, ¿ya?
donde le dice el Señor a Abraham, te saqué de Ur de los Caldeos, con lo que dice, ¿cierto? Esteban en Hechos capítulo 7, y lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 11, el llamado de Dios fue en Ur de los Caldeos, y ahí Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. Salió de la tierra, tremenda fe, pero no salió de su parentela. Se llevó a papá y se llevó a sobrino. Y se fueron a la tierra de Harán, y ahí se quedaron. Y cuando muere Taré, es lo que nosotros tenemos aquí en el capítulo 12 de Génesis. Muere Taré, su papá, ahora sale de la tierra de Harán, porque sabe que Dios lo estaba llamando a la tierra de Canaán, lo que dice el capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Fíjense que de la casa de tu padre, que claro, a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Y aquí viene toda la bendición de Dios. Y en el 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Significa que hubo un segundo llamado de Dios a Abraham. Miren, si alguien quiere discrepar con esto, no, que fue un solo llamado, no hay ningún problema. Pero el tema es que sí salió de Ur por llamado de Dios. Y ahora es casi inevitable no conectar el versículo 1 del capítulo 12 con el versículo 4 y decir que fue un rey llamado de Dios, Abraham. Sale de Harán. Pero luego de que Dios le haya dicho, sal de tu tierra, de tu parentela, y que salió de Ur de los Caldeos con su papá, ahora su papá muerto, era el momento de que él cumpliera la segunda parte del llamado divino. Deja tú parentela, pero dice que salió con Lot. Y Lot no era parte de su familia, era un sobrino, estaba dentro de la parentela que Abraham tenía que dejar. Pero salió con Lot. Es que lo quiero mucho, es que es mi sobrino preferido, no importa. Yo le había dicho, sal de tu tierra, pero también sal de tu parentela. Y él salió de Ur con parentela. Y ahora sale de Harán a la tierra de Canaán con parentela. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? Espero que se entienda, hermanos, porque esta idea está clarísima. Hermano, voy a ser sincero, en ninguna parte vamos a encontrarnos con que Dios le va a decir, te dije que no salieras con Lot. No sale eso. Pero uno va leyendo y esto va saliendo, ¿sí? Así. Uh, Alguien dirá, está implícito, correcto, pero sale a flote, ¿cierto? Que parece explícito. Sal de tu tierra, pero también de tu parentela. Y Abraham solo obedeció la primera parte y no la segunda. De hecho, vamos a ver cómo pasan los años y esta condición sigue igual. Bien, esto es muy importante para cimentar la vida de Abraham. Hermanos, vuelvo a decir, Abraham salió con una tremenda fe, obedeciendo al Señor. Es imposible no imaginarse, ¿no? Abraham creciendo en una ciudad pagana donde había muchos dioses y de repente escucha la voz de un ser que no ve, que se le revela y le dice, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Tuvo que haber sido una voz tan potente, ¿cierto? Que quebró a Abraham y lo convenció absolutamente de ese llamado. Aquí comienza la relación entre Dios, el Dios verdadero, y Abraham. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 12 se nos deja claro que Jehová es quien lo llama y quien le dice esto. Pero aquí también vemos qué es lo que hace el Señor con Abraham. No solamente lo llama, sino que le da una promesa. ¡Qué glorioso este Señor! Hermanos, esta es la paradoja de Dios, si le podemos llamar así. En Isaías, la mayoría de nosotros conocemos Isaías. Si alguien no lo conoce, lo invito a que lo que lea el libro de Isaías. Sé que es bastante largo, eso es el profeta más que tiene, ¿cierto? Más largo libro, pero es muy interesante el libro de Isaías. En Isaías capítulo 6, Dios se revela a Isaías. Se le revela a través de una visión. Isaías ve a Dios. Lo ve sentado en su trono y ve que alrededor de él hay unos seres celestiales, que después se les denomina, ¿cierto?, serafines, un tipo de ser celestial, hermanos, en los lugares celestiales, espirituales, no físicos, ya donde Dios habita, ahí hay diferentes seres.
ya que hoy día nosotros por cultura le llamamos seres angélicos, ya, o seres celestiales, ya. Están los más comunes, que son los típicos mensajeros que Dios envía, pero también están esta clase especial de seres celestiales llamados serafines. Y estos seres celestiales son especiales porque tienen tres pares de alas, ya un par de alas tapan su cara, con otro par tapan sus pies y con otro vuelan, y vuelan alrededor del trono de Dios. Y esto nos muestra, ¿sí? Lo primero, ya interesante, es que ellos no pueden ver a cara descubierta a ese ser que está sentado en el trono. ¿Son puros en comparación a nosotros? Por supuesto. ¿Son superiores en naturaleza que nosotros? Por supuesto. Pero no pueden ver a Dios cara a cara. No lo pueden ver. Tienen que tapar su rostro y tapar sus pies. De otra forma, lo que están haciendo es tapar su ser entero. ¿Sí? No pueden estar directamente ante la presencia de ese ser que está sentado en el trono. Y luego vienen y ellos proclaman. ¿Y su exclamación cuál era? Santo, santo, santo. Dios Todopoderoso, Señor de los ejércitos. ¿Ya? Santo, 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 Señor Jehová de los ejércitos. Eso es lo que sale ahí en Isaías. ¿Ya? Esta exclamación, santo, 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 tres veces implica plenitud. Lo que están proclamando estos seres celestiales es que ese ser que está sentado en el trono es el ser por esencia santo, plenamente santo. Versículos más abajo nos encontramos con que Isaías ve todo esto y dice, soy hombre muerto porque yo soy un hombre impuro, de labios impuros, que habita en pueblo impuro, ¿cierto? Y mis ojos han visto a Jehová, ¿ya? O sea, él sabe, entiende su realidad como humano. No puedo estar aquí, no puedo estar viendo esta gloria magnífica. Me voy a morir porque es demasiado para mí. Ya, aparte que he escuchado a los seres celestiales que han dicho, santo, 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 es el ser plenamente santo, es la esencia de la santidad, la fuente de la santidad. Ahora, aquí es muy importante entender, ni los seres celestiales, menos un ser humano, puede estar delante de este ser sentado en ese trono. ¿Por qué? Porque ese ser es santo, santo, santo. Y la palabra santo, antes que nada, significa, y nos está mostrando aquí, que es un ser que está apartado absolutamente de su creación. Ni los seres más puros pueden estar directamente en su presencia. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Este ser que está sentado en el trono es el verdadero Dios. Ahora, este es el mismo Dios que llamó a Abraham y que lo llamó a usted y me llamó a mí. ¿Ya? Pero sigamos con este punto. Isaías comienza con esta visión de Dios y nos muestra entonces que nuestro Dios es un ser absolutamente apartado. ¿Sí? Está aparte de su creación. Su creación no tiene acceso a él. No lo tiene. Es lo que vamos luego a encontrar ya más al final del libro de Isaías, ¿no? Que lo estudiamos cuando comenzamos nuestros estudios. Isaías 57:15, ¿se recuerdan? El Altísimo, ¿cierto? El que habita la eternidad, que habita en la santidad, el ser altísimo, el ser inalcanzable, ¿no? Ese ser. Entonces, Dios por esencia es un ser inalcanzable. Por esencia es un ser que está apartado de toda su creación, desde la creación espiritual y celestial, alcanzando obviamente a seres que tendemos a la maldad y al pecado como somos nosotros los seres humanos. ¿Ya? Absolutamente inalcanzable. Pero en Isaías capítulo 55, este señor, este ser inalcanzable, ¿qué dice? Vengan. ¿Sí? Qué linda la invitación. Vengan. ¿Sí? Si quieren pueden buscarlo. Ya, leámoslo. Maravilloso. El mismo Dios de Isaías 6, no ha cambiado. Isaías 55. A todos los sedientos, vengan. Vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche.
Podríamos decir, vengan, vengan a las aguas de Dios, no directamente a Él, pero sigamos leyendo. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que nos sacia? Entre paréntesis, qué buena pregunta. ¿Cuánto gastamos en cosas que al final no nos van a servir nada en esta vida, ¿no? Especialmente el tiempo. Ocupemos nuestro tiempo sabiamente. Oigan, me dice, atentamente y coman del bien, se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Ese ser que está sentado en el trono está invitando a su pueblo a venir a él. Vengan a mí y vivirá, oigan, y vivirá su alma. Y haré con ustedes, qué maravilloso, pacto eterno. ¿Qué es un pacto? Es una afiliación, ¿sí? Es una acción donde dos lados se unen por algo que los va a entrelazar. Eso es un pacto. Dios hizo pacto con Noé y con la creación. ¿Se recuerdan? Lo entrelazó a Dios con Noé y con toda la creación y nosotros también. Bajo ese pacto, Dios no va a destruir nunca más la tierra con un diluvio. Y podemos estar seguros de que nunca más va a haber un diluvio, porque Dios se involucró con nosotros en ese pacto. Dios hace pacto con Abraham, pero aquí le está diciendo al pueblo, vengan, hagan pacto conmigo. Esto es algo maravillosamente paradójico, porque por un lado es el Dios inalcanzable, es el Dios apartado absolutamente de su creación, pero ese ser invita a que vengan a él y que hagan pacto, que se involucren con él. La segunda parte de Isaías 57:15, el Altísimo, el Alto, el Sublime, el que habita en la santidad, yo soy el Santo, el que habita en la altura, pero también habito con el quebrantado de corazón, con el humilde. Hermanos, el ser apartado por esencia, ¿sí? Nos invita al ser humano. Y usted y yo sabemos la forma, ¿no? Por medio del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 19, podemos entrar a su presencia por el camino nuevo y vivo que nos abrió el Señor a través del velo, por medio de su sangre, y podemos venir ante el mismo Dios sentado en el trono que vio Isaías. Con razón los ángeles se asombran al ver todo esto, ¿no? Obvio que se asombran, pero glorifican a Dios. Nosotros lo glorificamos por su gracia. Ahora, ¿por qué me he desviado un poquito de esto, mis queridos hermanos? Volviendo a Génesis, porque es importante. Bueno, eso es lo maravilloso de estar estudiando Génesis con una perspectiva de la Biblia completa, ¿sí? No leyéndolo por primera vez. Cuando leemos por primera vez, vamos viendo la historia nada más, pero luego que ya hemos leído toda la escritura, todo esto comienza a tener un sentido tremendamente profundo, y eso es lo que estamos profundizando en nuestros estudios. ¿Ya? Capítulo 12. Dios llama a Abraham y no solamente lo llama, sino que también de la mano de ese llamado hay una promesa. Es un pacto que hace Dios con Abraham. Dios hace una promesa a Abraham y esta promesa es maravillosa. Génesis 12, vuelvo a leer el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Ya nos quedó claro, Abraham no cumple con los dos requisitos, solamente con uno. Y luego el Señor le dice, y haré de ti una nación grande. ¿Se dan cuenta? De Abraham haría una nación. Y no cualquier nación, sino una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Wow, y sí, sí que lo engrandeció, ¿no? Imagínense, siglo XXI y seguimos hablando de él. ¿Ya? Tremendamente engrandeció su nombre. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. O sea, si alguien te bendice, yo lo bendeciré. Si alguien te maldice, a ese yo lo maldeciré. Y en ti, y aquí viene algo maravilloso, serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham tengo un propósito.
Abraham, mi propósito es alcanzar a todas las familias de la tierra. La idea de familia se refiere a naciones, pueblos, tribus de la tierra. Y lo voy a hacer, ¿sí? A través de ti y de tu descendencia. Los alcanzaré con mi bendición a través de ti. Wow, esta promesa, hermanos amados, hermanas amadas, es de las promesas más excepcionales que hay en la Biblia. ¿Sí? La otra que podría estar aquí de la manito sería el pacto que Dios hace con David, que Dios le dice a David, te haré una casa, ¿sí? O sea, una descendencia. Y de esa descendencia, ¿sí? Va a venir ese rey que va a reinar sobre el trono, ¿sí? El Mesías. Pero David está dentro de la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿ya? Así que la promesa que Dios le hace a Abraham sigue siendo una promesa absolutamente sin igual en el Antiguo Testamento. Promesa a un hombre. Hay profecías, ¿no? Como por ejemplo, toda la profecía que tiene que ver con el Mesías, sin lugar a dudas, eso es lo más glorioso, ¿no? Pero estamos hablando de una promesa, ¿cierto? De la mano de un llamado hecho a un hombre específico, que además está implícito en este llamado y en esta promesa la aparición del Mesías, porque sería a través del Mesías que Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Sí, aquí está la promesa tremenda, que Dios tenía desde el principio el propósito de alcanzar a todas las naciones, hermanos, se ve aquí. Este es uno de los pasajes favoritos de los hermanos misioneros. ¿Sí? Pero ese es otro problema que tenemos, no hacemos diferencia. Ah, los hermanos misioneros son hermanos de la misma familia. Y si ocupan estos versículos es para favorecer esa visión que ellos tienen de que la iglesia debería esforzarse por alcanzar a los no alcanzados. Y eso es algo maravilloso y que la iglesia tiene que hacer, no solamente el mundo misionero. Toda la iglesia ha sido llamada a ser en ese sentido misionera, a alcanzar las naciones. Y este pasaje ellos lo ocupan por eso, pero debería ser un pasaje que nos debería alegrar y motivarnos a todos, ya no solo a aquellos que están dedicados ya de una forma más específica en alcanzar a los no alcanzados. Ya. Y esta es la tremenda promesa que Dios le da a Abraham. Imagínense, hermanos, Dios se le revela a este hombre y le dice, todo esto voy a hacer contigo. ¿Qué edad tenía Abraham? 75 años. No sé si alguno estará cerca de esa edad acá dentro de los presentes. Los que conocimos al hermano Melquiades, no Melquisedec, Melquiades, ¿no? A esta edad fue justamente cuando él conoció al Señor, ¿cierto, Pastor Raúl? ¿Se recuerda, no? 75 años. Ese era nuestro Abraham. Un viejito que vivía ahí entre medio en la precordillera, al interior de Iquique, un tremendo hombre de Dios, todavía lo recordamos. Melquiades era su nombre, conoció a los 75 años al Señor y se dedicó a visitar los pueblos, sí, de su cultura andina, alcanzándolos con el Evangelio del Señor. 75 años, ¿ya? Abraham comenzó esto maravilloso, ¿cierto? Pero fíjense, 75 años tenía contando desde la salida de Harán, no de Ur. No tenemos información cuánto tiempo pasó en Harán, ni tenemos una información detallada de cuánto o a qué edad salió de Ur y cuánto se demoró en llegar a Harán. No tenemos esa información. La información detallada es cuándo salió de Harán. Sale con 75 años. Una pequeña adelantada del tiempo, los que ya hemos leído la historia, a los 100 años recibió su primer hijo. ¿Ya? No fue el único, pero sí fue el primero. El primero, me refiero por medio de su esposa, ¿no? Porque ya había tenido un hijo antes, que era con la sierva, ¿no? Que lo vamos a estar estudiando eso también. Pero aquí tenemos 75, 25 años de espera. Así que si usted cree que el Señor se ha demorado mucho en responder, ay Señor, yo digo amén,
Consolémonos en Abraham, pero también vamos a ir viendo tal vez una razón, y digo tal vez porque tampoco es explícito, pero puede ser que también se haya dado, eso lo vamos a, por una razón específica que lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Ya? Sale con 75 años. ¿Qué otro, qué otro punto tenemos en la historia de nuestro querido Abraham? Dios lo llama de Ur, luego se establece en Arán y lo saca de Arán sin papá, pero sigue sin cumplir la segunda parte del llamado de Dios, que era dejar la parentela. El otro detalle que tenemos, que hasta este momento no tenía hijos, porque Sarai, su esposa, era estéril, no podía tener hijos. Así que tenemos a Abraham saliendo sin hijo de Ur, llegando a Arán sin hijo, saliendo de Arán sin hijo, ¿sí? Y ahora camino a Canaán sin hijo. ¿Será por eso que estaba tan apegado a Lot? ¿Será que lo veía como un hijo grande? No lo sabemos. Y tal vez nunca lo sepamos. Porque, claro, puedo tener la esperanza que cuando llegue al cielo voy a buscar a Abraham y le voy a preguntar. Pero hoy día estoy más convencido que nunca que cuando llegue al cielo ni voy a estar interesado en preguntarle a David, ni a Adán, ni a nadie, a nadie. El centro va a ser nuestro Señor Jesucristo, como debería serlo ahora, pero que por diferentes razones no siempre Él es el total enfoque de nuestras vidas. Pero hacia allá vamos, en mantenernos cada vez más enfocados en el único que es digno de que nuestro enfoque esté plenamente en Él. Ahora, versículo 5 está de nuevo el énfasis. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí sí, ya lo vemos establecido en la tierra que Dios le iba a dar. ¿Ya? Llegaron a esta tierra de Canaán. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Versículo 6. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Interesante. Cananeo. ¿Se recuerdan de Canaán? ¿Sí? ¿Se recuerdan de cómo Canaán llega, ¿cierto? Los descendientes de Canaán, Nimrod, ¿no? Son los que llegan conquistando toda Mesopotamia y también llegaron hasta esta tierra y que se le da el nombre de la tierra de Canaán. Y Canaán era, ¿cierto? Uno de los descendientes de Noé, el hijo de Cam. Y aquí es donde entendemos la relación entre, ¿cierto? La maldición de Noé, ¿cierto? ¿Por qué se menciona Canaán? ¿Por qué Nimrod se nos está llevando con toda esta historia al punto, ¿sí? De choque que va a ocurrir en algunos siglos después de lo que estamos viendo, en que Dios saque a Israel de Egipto como nación y lo lleve a la tierra de Canaán. Y se va a enfrentar con los descendientes de aquí. De hecho, aquí se menciona a Jai. Y los que nos recordamos de Josué, ahí está Jai, ¿no? Son ciudades que se establecieron aquí, tribus, grupos, y que fueron creciendo a través del tiempo. Pero a medida como todas las ciudades, la mayoría de estas, crecían en, como sociedad social, pero también religiosa, y a la par que iban creciendo en cantidad de gente también, en número, iba creciendo el paganismo, la idolatría y todo lo que la idolatría trae consigo. Ahora, ¿qué hace el Señor? Se le vuelve a aparecer a Abraham, ahora ya de nuevo, aquí, ya estando en la tierra de Canaán. Versículo 7, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahí está. Esta es la tierra que te voy a dar, Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó un altar. ¿Qué era un altar en este tiempo? Era un lugar de adoración. ¿Sí? Era el lugar donde el hombre respondía a Dios. En este caso, Dios se le aparece a Abraham y Abraham edifica un altar donde lo honra al Señor con adoración, ¿no? Sí, está implícito que como lo hizo Abel, ¿no? Y como lo hizo también Noé, sacrificar un animal. Esa era la forma en que se tenía de ofrendar a Dios. Esta era la idea de adoración, edificar un altar.
Y aquí, en este lugar, en el encino de More, ¿ya? Él edifica al Señor un altar a Jehová, quien se le había parecido a él. Pero dice que luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, estoy leyendo el versículo 8, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, ahí está Jai, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, Abraham comienza a reaccionar a Dios. ¿Cómo? Con adoración, con reconocimiento. Y esto es maravilloso, es una característica hermosa, y es lo que nosotros estuvimos estudiando, ¿no? El ser humano debe reaccionar ante la grandeza de Dios. Recuerden, en Ur y seguramente en Arán, en la mayoría de los lugares donde va a llegar Abraham, Egipto, por ejemplo, que lo vemos aquí también, unos versículos más adelante, son ciudades donde hay ídolos, donde hay estatuas, ¿sí? Que tipifican, que muestran a sus dioses. Pero Dios le ha estado hablando a Abraham y Abraham no ve a nadie, no ve a nadie, solo escucha la voz. Entonces ya Abraham está tomando, ¿sí? Conciencia de que su Dios es diferente a los otros dioses. Es un Dios que habla y habla claramente, pero a la vez es un Dios que no se ve, que no se ve. Entonces, aquí Abraham está actuando en fe, no ve, cree y reacciona ante este ser, ¿sí? Que para Abraham ya era claramente su Dios, reacciona ante él con altares. ¿Ya? Esto es muy importante porque a través del tiempo los altares siguen siendo edificados por los seres humanos. Y cuando llega el momento en que Dios funda Jerusalén y ahí se levanta el templo, ¿ya? Que era el lugar donde Dios iba a poner su nombre, como lo había prometido ahí en esa ciudad, ya viene la prohibición de hacer altares. El pueblo de Israel solamente podía ir a adorar al templo, al lugar, o en este caso al tabernáculo, al principio, ¿no? Era el lugar donde tenía que sacrificarse. El ser humano, el israelita ya no podía sacrificar animales en su casa o en cualquier parte y ofrendárselos a Dios, porque eso no era agradable a Dios. Pero todavía no llegaba ese momento. Mientras tanto, el hacer altares era el lugar donde ellos mostraban su adoración, su reconocimiento, en este caso Abraham, al Dios que no veía, pero que sí escuchaba y que era totalmente real para él. Altares. Hoy día no necesitamos altares. Es imposible no pensar en esto, ¿no? No, no, no podemos leer esto hoy día sin relacionarlo con nosotros. Altares, ya no necesitamos altares. Altares de piedra como los que hizo Abraham. Podríamos espiritualizarlo, como se hace hoy en día. De hecho, una vez, no me recuerdo cuándo, una vez prediqué justamente sobre este pasaje. Bueno, después descubrí que muchas personas han predicado sobre esto porque es obvio, cuando alguien predica algo y dice, esta es mi prédica, uno después se da cuenta de que otros lo han predicado 1000 veces antes que uno, o esto es lo que yo enseñé, no, eso está escrito, está en la escritura y muchos lo han enseñado, porque esto es de dominio de todo el pueblo de Dios y el Espíritu Santo usa diferentes personas en diferentes lugares para motivarnos, ya como motiva a otros en otros lugares. Bueno, y el tema del altar, ¿no? Oh, ¿cómo está tu altar? ¿No? ¿Cómo está el altar de tu corazón? ¿No estará caído el altar de tu corazón? Reconstruye, vuelve a edificarle un altar al Señor. El altar de la oración. Anoten para que si les toca predicar por ahí el altar de la oración, el altar de la alabanza, el altar de la acción de gracia, el altar familiar. Vamos ahí, ¿cierto? Reaccionemos como Abraham ante nuestro Dios, edificándole un altar en nuestro corazón. Bueno, suena re bonito, re maravilloso y es perfectamente aplicable si se aplica correctamente, hermanos, ¿ya? Pero recordemos que hoy en día lo maravilloso es que ya no necesitamos altares porque somos hoy día el templo, somos el altar. El altar está en nosotros, aquí. Y nuestra adoración, como lo estudiamos, nace de lo más profundo de nuestro corazón al Señor. Y en cualquier lugar, en cualquier situación, podemos alzar nuestra ofrenda al Señor. Pero recordemos que no solamente cambia el tipo de altar, sino también cambia el tipo de ofrenda. Hoy día nosotros somos la ofrenda.
El Señor quiere que nosotros seamos sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestra real adoración. Bien, ahora, tenemos entonces a nuestro querido Abraham dando pasos de fe, hermanos, dando pasos de fe, pero lo vemos ya con un problema, no ha cortado lazos, no ha cortado los lazos que Dios le pidió que cortara desde el principio. Y ahora entramos en un tiempo complicado de Abraham, ¿no? Aquí se nos viene abajo Abraham, porque si no era explícito lo de que, como yo expliqué, ¿no? De que solamente cumplió la mitad del llamado de Dios, porque alguien dirá, no, pero eso no está explícito. Yo lo dije muy claro, después lo pueden volver a retomar cuando nuestro querido Jairo, nuestra querida Haas o nuestro querido Rodri nos pasen el video. Lo dije, ¿ya? Fui muy claro con esto, ¿ya? De que no está explícito esto, de que él solamente cumplió la mitad, pero es algo que no está explícito, pero se va viendo claramente, porque está el énfasis del llamado de Dios, deja tu parentela, y el énfasis de que salió también con Lot, y para toda parte andaba con Lot. Entonces, pero esto sí que está explícito, hermanos. Esto sí que está explícito. Hermanos, Dios había sacado a Abraham de Ur, se lo había permitido que estuviera en Arán y ahora lo saca. Y Dios se va con todo, le promete. ¿Qué bendición de promesa, hermanos? Ya, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, ¿no? O sea, era el hecho de que Abraham escuchara esto y fuera un hombre de fe inmediata, ¿no? Si este Dios me dijo que me iba a bendecir, yo no necesito ninguna bendición más. Es lo que pasa con nosotros cuando vamos conociendo más al Señor. Vamos poco a poco dejando ciertas cosas, ¿sí? Como por ejemplo, ya, nuestra perspectiva tan terrenal de bendiciones de Dios, como por ejemplo eso, ¿no? O ciertas dependencias que teníamos al principio. Señor, es que quiero sentir tu presencia, ¿no? A medida que vamos creciendo en el Señor, eso también va quedando atrás, ¿o no? Sí, o debería ser. ¿Ya? Llega un punto en que ya nuestra fe va creciendo y ya no necesitamos sentir la presencia del Señor. Es algo maravilloso cuando Dios nos regala ese momento, pero ya no dependemos de eso. Ya no nos movemos por un sentir. Ya no necesito un sentir especial para levantar mis manos, para honrarlo, para adorarlo, para alabarlo, para darle gracias. ¿Ya? Porque ahora es plenamente suficiente la convicción que su palabra ha logrado forjar dentro de lo más profundo de mi corazón y de mi mente, de que Él habita en mí, que Él está en mí, sí, que soy su templo, soy la habitación del Señor y mi comunión con Él es directa por medio de Jesucristo. Maravilloso. Entonces, vamos dejando ciertas cosas, ¿ya? Porque vamos avanzando. Bueno, si Abraham hubiera estado perfeccionado, con la promesa que Dios le hizo hubiese sido suficiente. Te bendeciré. Bien, ¿qué dice el versículo 10? Hubo entonces hambre en la tierra. Es inevitable no recordarnos de Jacob. ¿Se recuerdan cuando José estaba en Egipto? La relación entre el nacimiento de Israel, desde Abraham hasta la salida de Egipto, con Egipto, ¿no? Es llamativo, es llamativo. Hubo hambre en la tierra, pero si el Señor me dijo, te bendeciré, voy a confiar, aquí esperaré, sembraré y Dios me tendrá que proveer, ¿no? Por eso yo le decía, a medida que uno va creciendo en la fe, va siendo suficiente la palabra del Señor. Pero cuando nuestra fe todavía está, ¿cierto?, en un proceso o está un poco débil todavía, nos pasa la cuenta situaciones complicadas. Y a Abraham se la va a pasar. Hubo hambre en la tierra. Pero si Abraham, ¿para qué vas a ir a Egipto si el Señor te dijo que te iba a bendecir? ¿Qué hizo Abraham? No edifica un altar, no habla con Dios, sino que sencillamente parte a Egipto. ¿Por qué? Porque escuchó que en Egipto había alimento. Egipto era un lugar muy especial porque tenían el famoso delta, es cierto que el famoso río Nilo y todo un delta, que es un delta geográfico que hay ahí,
que es tierra de mucha abundancia, ¿ya? De mucha abundancia. Entonces, en la tierra de Canaán hubo hambre y bajaron hacia Egipto, y bajó hacia Egipto, porque era grande el hambre en la tierra. Se le movió el piso a Abraham y Abraham reaccionó como cualquier ser humano, pero no como tendría que reaccionar un hombre que conocía profundamente a Dios. Esto nos muestra que la fe de Abraham no es perfecta, que está ejerciéndose, que se está manifestando, pero también necesita crecer. Aconteció que cuando estaba el versículo 11 para entrar en Egipto, primero, hay hambre. ¿Por qué no confío en que Dios me va a proveer? No, hay que ser prudente. Me voy a mover, ¿ya? Y me muevo. Voy a Egipto. Entro a Egipto y me acuerdo que mi señora es como para mi universo, hermosísima. Aparte que las mujeres, ¿ya? De lugares montañosos, como era probablemente Sarai, de donde venía, si Abraham también, eh, la, 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 la tez de la mujer es diferente a la de lugares más desérticos como Egipto, ¿ya? Entonces, seguramente el contraste ya racial se notaba. Y Sarai por sí misma, no solo por sus facciones, sino por lo más probable por su tez diferente, ¿no? Y su forma de vestir también diferente, fue muy llamativa cuando entraron a Egipto. Entonces, ¿qué hace Abraham? No es tonto Abraham, le dice, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios, va a ocurrir lo obvio. Te van a desear y van a decir, ah, es la esposa de este, lo matamos. Y recuerden que en ese tiempo no existían derechos humanos, no había policía, nada. Aquí, excepto en los grandes lugares, ¿cierto? Que estaban los soldados que protegían a los aristócratas. Pero el pueblo en general no había mucho que decir. Así que Abraham dice, vamos a entrar, te van a encontrar bella, te van a desear y me van a matar a mí para que tú quedes viudo y se puedan quedar contigo. Así que vamos a hacer algo. Di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien, porque si saben que eres mi hermana, me van a decir, cuñado, bienvenido, cuñado. ¿Sí? Pase adelante, cuñado. ¿Sí? Porque me van a ver como una opción de cuñado, no me van a querer matar, todo lo contrario, van a querer vincularse con nosotros y así no me van a matar. ¿Sí? Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. No sé si logran ver el enfoque. Por ti, Sara, por ti, Sarai, ¿no? Por causa tuya me va a ir bien. Por causa tuya voy a estar vivo. Tú eres mi sustento. Ya. Así que por favor di que eres mi hermano. Bueno, dejemos claro lo que obviamente vamos a ver más adelante, pero para que no haya duda, de Génesis, capítulo 20, versículo 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Ya, aquí se repite la historia, ¿no? Pero vamos a lo que dice el 12. Y a la verdad también, hablando de Sara, también es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, ¿sí? Y la tomé por mujer. O sea, era media hermana. Efectivamente, no era una mentira total, era una media verdad o media mentira, como la queramos ver. ¿Ya? Los que quiero favorecer a nuestro querido Abraham era media verdad. Los que somos más radicales vamos a decir era media mentira. Porque era la media mentira, ¿no? Hermanos, esta es la forma tan humana de reaccionar, ¿o no? De excusarnos, de buscar soluciones nosotros. Hermanos, esta es la idea del Espíritu Santo. No es mostrarnos a un Abraham perfecto desde Ur hasta el final. No, nos va a ir el Señor mostrando un Abraham que va aprendiendo, que va avanzando y nos sirve de tanto consuelo a nosotros y de tanto ánimo,
Porque aquí Dios nos quiere también estimular, ¿sí? A que confiemos, a que no cometamos los errores que estos hombres de Dios y estas mujeres de Dios cometieron, ¿ya? Porque nosotros los tenemos a ellos como ejemplos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? Abraham tenía razón. Aconteció en el versículo 14, vuelvo al capítulo 12, versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, ¿ven? También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¡Uy, uy, uy! ¿Ven? El Señor me bendijo. Oye, hermano, estos son los sermones que les gustan los del Evangelio de Prosperidad. ¡Qué bendición! Y aquí hay inmediatamente una enseñanza que no quiero que se termine en nuestro tiempo sin dejarla claro, mis queridos hermanos. Hay un cambio claro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con respecto a lo que es bendición. Vamos a ir viendo que en el Antiguo Testamento siempre hay un enfoque en lo externo, en lo terrenal. Eso cambia, ¿sí? Radicalmente en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Aquí vemos, y no solamente aquí, lo vemos también como Dios promete bendecir ya al pueblo de Israel. Bendita será tu tabla de amasar, benditas serán tus ciegas, tus bienes, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Y aquí, obviamente, Abraham podría decir, ven, buena idea, no me han matado, soy hombre acaudalado, miren todo lo que, gracias a Sarai, ¿ya? Pero el versículo 17 dice que Dios hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y aquí viene el tema. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer, como esposa? Ahora pues, y aquí tu mujer, tómala y vete. Amados hermanos, esto de tomarla para mí por mujer, algunos lo toman como que significaba que tomarla como esposa, pero que no exhibe la idea de una posibilidad de que sí la haya tomado sexualmente. ¿Sí? A Sarai. Yo sé que aquí viene inmediatamente nuestra mentalidad humana. No, es que Dios no lo permitiría. No permitiría que Sarai fuera deshonrada de esa manera. ¿Ya? El tema es que puede ser, puede que no. Puede que sencillamente sea como muchos creen, que sencillamente Dios castigó a Faraón antes de que la tomara sexualmente. ¿Ya? Pero en el lenguaje también se puede dar esa opción. Vuelvo a decir, yo sé que en nuestra mente está eso, ¿no? Pero lo que no tenemos que olvidar, hermanos, y lo vamos a seguir viendo en todo Génesis y toda la historia del Antiguo Testamento, que Dios se va revelando de la mano de la realidad de la gente de este. Hoy en día sería muy denigrante, ¿sí? Que pasara algo así, pero en ese tiempo, que la tomara un rey como Faraón, no era denigrante. Lo otro, las mujeres estaban relegadas a algo muy diferente a lo que hoy día es la mujer, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Sencillamente lo siguiente. Si la tocó y llegó a tener relaciones sexuales con Sarai, Faraón, o no, fue algo denigrante para Sarai, sí o sí, ¿ya? Pero la mujer, una mujer de hoy en día le diría, che, por favor, tú eres mi hombre, ¿cómo vas a pedirme que haga algo así? Sarai, como toda mujer de ese tiempo, ya, mujer sujeta, se sujeta a todo esto y ocurre esto que nosotros vemos hoy en día como tristemente algo denigrante en la persona de Sarai como esposa, ¿ya? Porque ¿qué es lo que hace Abraham? Manipula la situación con Sarai. Y hermanos, y aún con todo lo que era la cultura en ese tiempo, ¿sí? No es justificación para lo que hizo Abraham. Que esto nos tiene que quedar muy claro, mis queridos hermanos. No es justificación, ¿ya? Tristemente, Abraham toma una determinación que denigra a su esposa,
Veamos un poquito esto para ir terminando. Primero, Abraham, ¿por qué vas a Egipto? Si el Señor te dijo que te bendeciría, y que te bendeciría ¿dónde? En esta tierra donde estás. ¿Para qué vas a ir a otro lugar? No es que necesito, no es que es prudente, no es que. ¿Sí? La fe nos lleva a un punto. La fe de Abraham crecería a un punto que si esto volviera a pasar, ¿ya? Abraham no volvería a cometerlo. Pero lo vemos pasando años y vuelve a cometer el mismo error. ¿Se dan cuenta, hermanos, la idea que dije hace unos minutos atrás? Dios no nos quiere presentar a un Abraham perfecto en su fe desde el principio. Nos quiere mostrar a un hombre sujeto también a debilidades, pero que sí, la base de su fe era firme. Primero, ¿por qué vas a Egipto? ¿Por qué no te quedas aquí? Segundo, ¿por qué vas a confiar en que por Sarai vas a ser librado? Si Dios te dijo que Él te bendeciría, es imposible que te mueras, Abraham. Es imposible porque Dios tiene un plan y un propósito contigo. Así que, ¿para qué usas a tu mujer? No, es que es prudente, no es que así me voy a salvar, así me aseguro. Hermanos, todo esto, esta actitud de Abraham, no es una actitud de fe, no es una actitud de fe. Y nuestro deber no es querer ni juzgar a Abraham, porque yo no tengo la cara de juzgarlo, porque hizo esto, ¿ya? Pero tampoco ocultar lo que la palabra de Dios quiere claramente mostrarnos como una debilidad de Abraham. Pero la fe de Abraham, la base, era la que, sobre la cual Abraham iba a seguir trabajando. Y Dios trabajando en Abraham para llevarlo a tener una fe como la que nosotros hoy día podemos claramente eh, admirar, ¿ya? Pero si le fue bien, pum, ¿eh? De hecho, el último versículo, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, en otras palabras, que ni los toquen, le acompañaron, ¿cierto? Y a su mujer con todo lo que tenía. Se fue Abraham, se fue con una tremenda cuenta bancaria, ¿sí? Se fue con hartos autos, varias casas, wow, Dios lo prosperó. Hermanos, y esto nos muestra, y con esto termino, vamos a orar. Esto muestra que no siempre lo que nosotros vemos como bendición material y terrenal es porque Dios nos ha dado eso. Y hay que ser muy cuidadosos con esto. ¿Sí? No, es que voy a tener un trabajo donde voy a avanzar el doble de lo que he avanzado hasta ahora. Pero ahí donde el Hijo de Dios tiene que pensar, la hija de Dios tiene que pensar, ¿va a afectar mi relación con Dios? Si lo va a hacer, mejor decir que no. ¿Ya? Ahora, recuerden, si para mis hermanos que llevan poco tiempo de dar nuestros estudios, el énfasis de todo esto es conocer a Dios. Y el Dios que se reveló a Abraham es el mismo Dios nuestro, es un Dios fiel. Nosotros podemos estar completamente convencidos que si Abraham se hubiera quedado en Canaán, Dios no hubiera permitido que pasara hambre. Y si Abraham se hubiera quedado en Canaán, donde Dios le dijo que lo iba a bendecir, no hubiera pasado Sarai por esta terrible situación en que la denigraron como mujer, ¿no? Y tal vez Abraham no hubiera tenido todo lo que consiguió en Egipto, pero la promesa de Dios significaba que Dios los iba a bendecir. Y esos anitos y esas ovejitas hubiera llegado igual. El punto aquí es cuando nosotros damos pasos fuera de la voluntad de Dios, cuidado, porque el hecho de que nos vaya bien terrenalmente no significa que fue la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude en esto. El fin de nuestra vida es enfocarnos en conocer la voluntad de Dios y en hacer lo que a Él le honra, no lo que nos conviene a nosotros. Amén.